Hola queridos amigos, adolescentes y jóvenes de ADAC. Hoy estamos meditando ya en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Capítulo que nos ayudará a mirar y a poder también tener con mayor claridad la misericordia, la bondad de Dios, pero también la justicia y la santidad. Queremos que seas muy consciente en que la palabra de Dios se lee en oración, con un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón en santidad, en comunión con el Señor. Y te animamos a que así te acerques el día de hoy a la palabra y que seas alimentado por ella juntamente con cada uno de nosotros. Bienvenidos a ADAC, adolescentes hacia Cristo. En el capítulo 12, en el día de hoy, la palabra del Señor nos muestra cómo Natán, el profeta de Dios, es enviado por el Señor mismo. Una de las cosas impresionantes en la reconciliación del rey David con el Señor es que esto no inicia por un anhelo de David, por una sensación de David de sentirse lejos de Dios, o por un remordimiento de David de haber cometido este terrible acto de adulterio y de asesinato. Es Dios quien envía a Natán a David. En el versículo 1 del capítulo 12 la palabra comienza a mencionarnos de esta iniciativa. Jehová envió a Natán a David. Y si esto es básico en nuestra comprensión en ese proceso de arrepentimiento. No es que porque tenemos buena conciencia o porque seamos buenas personas es que nos acercamos a Dios a pedirle perdón. No, es Dios quien inicia ese proceso de reconciliación a través de su Espíritu Santo. Hoy en día, así es como Dios lo ha determinado. A través de su Espíritu habla nuestra conciencia y nos trae a tener un pesar profundo porque hemos ofendido al Señor. Dios inicia esta reconciliación de David haciéndole ver su pecado. A través de la ilustración que hace Natán, a través de esta historia de este rico que tenía numerosas ovejas y vacas y como toma la única que tenía su vecino para dar banquete a sus invitados. Esto obviamente exalta a David, lo hace reaccionar, lo hace ver acerca del terrible crimen que comete este hombre rico y lo lleva a indignarse de tal manera que lleva a expresar una terrible condenación para cualquiera que actúe como esta persona que Natán llega a describir, ¿no? David dice el versículo 5, se encendió el furor de David en gran manera y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. Y las lindas palabras de Natán, fuertes pero muy lindas, no se cohíbe Natán de decirle esto al rey. En el versículo 7, Natán le dice a David, tú eres aquel hombre, tú eres aquel hombre. Y comienza una descripción de diferentes actos que Dios había hecho con David. Un montón de bendiciones que Dios le había concedido a David y que en medio de todo esto la pregunta del 9 debe ser una pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos cuando estamos en pecado. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios haciendo lo malo delante de sus ojos? Cómo quisiera que este versículo pudiera estar muy presente en nuestros corazones cuando estamos frente a una tentación y estamos a punto de tener en poco la palabra de Dios, estemos a punto de hacer lo malo delante de sus ojos y poder en esa realidad saber que estamos cometiendo un acto terrible delante del Señor. Es interesante mirar en este capítulo también que el Señor
mantiene su justicia y su santidad, porque en medio de esta llamada al arrepentimiento a David, Dios da una sentencia, Dios juzga y Dios condena a David por su pecado a través de los juicios que va a levantar sobre David. Versículo 11 dice aquí: yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, ¿no es cierto? Y ya comenzó a ejercer y a dar sus decretos el Señor sobre la vida. No se apartará espada de la casa de David. Y viene el reconocimiento de David por su pecado en el versículo 13. Dice David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán también dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, por lo tanto no morirás, ¿no? Y el 14, parte de estas consecuencias del pecado de David es que el niño que había nacido iba a morir. No sabemos en qué parte de esta historia es que David expresa el Salmo 51. Sabemos que lo hace después de la visita de Natán y que lo hace después de que se da cuenta que había cometido este terrible pecado contra Dios. Pero una de las cosas que se resalta en ese salmo es que David menciona que el corazón contrito, lo cual significa arrepentido, el corazón arrepentido y humillado no rechazarás, oh Dios, ¿no? El Señor no rechaza un corazón arrepentido, un corazón que reconoce que ha ofendido a Dios, no que reconoce que ha pecado y que le va a ir mal en la vida. No, reconoce que su ofensa, antes que piense en sí mismo, piensa: esto que he cometido ha ofendido a Dios. Y es por eso que David no reniega de las consecuencias de su pecado. Lo que él quiere es que sea restaurada la relación con Dios. Y eso es lindo de rescatar. Cuando hayan pecados en nuestra vida que atraigan y que lleven nuestras consecuencias, no reneguemos de Dios. No digamos: Señor, pero yo te pedí perdón, ¿por qué me traes estas consecuencias? Eso es prácticamente el fruto de nuestras acciones. Pero lo que debemos buscar es restaurar la comunión con Dios. Para David, más que las consecuencias, lo que había tocado su corazón es que había perdido esa comunión con Dios. Y eso es lo que debemos restaurar. Por eso que el corazón arrepentido y humillado, Dios no rechazará. Que el día de hoy podamos vivir con eso en el corazón. Considerar muy bien nuestros caminos, nuestros pecados, y arrepentirnos y regresar a restaurar esa hermosa relación que tenemos con nuestro Dios cuando nuestras vidas andan en santidad. Que el Señor nos ayude. Amado Dios, te agradecemos por tu palabra y el día de hoy llévanos a meditar y a pensar en tu gracia, en tu misericordia tan grande, Señor, de tal manera que podemos arrepentirnos, confesar nuestros pecados y confiar, Señor, de que tú nos limpias de toda maldad. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.